Y vamos en esta mañana entonces a comenzar el estudio sobre la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver si tenemos ahí ya de cada día, para fijar en nuestra mente el concepto, vamos a tener cada día un objeto, cada día una frase, cada día una lección. Entonces vamos a ver, tenemos en esta mañana la frase que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y este es el objeto, el aguijón. Ahora, si esto no es un aguijón, bueno, buscamos lo más parecido. Cuando el apóstol habla ahí del aguijón, se refiere a un instrumento que se utilizaba en el campo. En aquel tiempo usaban bueyes para tirar el arado. Y entonces se ponían ahí dos bueyes con un yugo y ahí el arado. Pero ¿qué pasa si el buey no quería caminar? ¿Qué pasa cuando se empaca? ¿Qué pasa cuando se rebela y no quiere seguir adelante? Entonces el labrador tomaba ahí el aguijón y un pinchazo y ahí seguía. Así que este es el aguijón. Y el Señor Jesucristo en un momento se encuentra con el apóstol Pablo y le dice esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora vamos a explicarla después, pero vamos a ver ahora la lección. Y la lección es provocación. Provocación. Dios provocando. Ahora vamos a ver, explicarlo después, pero primero, antes de avanzar, tenemos que tomar un tiempito para explicar quién era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Vamos a leer en Hechos capítulo 9. El libro de los Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a ir a Hechos capítulo 26, donde Pablo cuenta su testimonio. Y ahí él agrega algunas cosas más. Hechos capítulo 26, versículo 9. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Aquí tenés alguna descripción de este hombre, Saulo de Tarso. Un hombre que era fariseo, es decir, de los más fanáticos de la ley. Un hombre que era judío de judíos y un hombre que en su pasión y en su fervor por defender sus creencias persiguió a los creyentes. Dice acá, respirando amenazas, un hombre enfurecido, un hombre que era más bien parecido a un terrorista. Dice que él entraba y los forzaba a blasfemar. Dice que los apresaba y aún cuando los mataban, como a Esteban, apedreándolo, él estaba ahí dando su voto, autorizando ese crimen terrible. Ahí tenés un hombre que era devoto de una religión, pero era fanático a tal punto de perseguir y de matar a los que se oponían. ¿Sabes? Este evento de la conversión de Saulo es impresionante. Una vez en Inglaterra, una asociación de ateos que buscó la manera de combatir el cristianismo. Y ellos dijeron: hay dos eventos del cristianismo que son fundamentales. Si los podemos derribar, destruimos el cristianismo. Uno es la resurrección de Cristo. El otro es la conversión de Pablo.
Así que tomaron a los 2 hombres más inteligentes que tenían y a uno le propusieron que investigue cómo poder derribar los argumentos que apoyan la resurrección de Cristo. Y al otro le dijeron, vos encargate de derribar los argumentos que apoyan la conversión de Pablo. Tomaron 1 año de trabajo y al año siguiente se encontraron. Ninguno de los 2 se animaba a saludarse ni a hablar entre sí. Estaban esperando en silencio su momento de pasar a dar una cátedra ante una multitud de ateos. Hasta que por fin uno no aguantó y le dijo, mira, tengo que confesarte algo. Yo no pude demostrar que la resurrección de Cristo es una falsa. Y la verdad me hice cristiano. ¡Ah! ¿Cómo hiciste eso? Sí, era imposible. Y no me animaba a decírtelo, pero la verdad es que creo que Cristo resucitó. Y entonces el hombre lo abraza y le dice, gracias hermano, yo tampoco me animaba a decírtelo. Pero la verdad es que yo traté de demostrar que la conversión de Pablo era una falsa y no pude. No existe explicación. Busqué en la psicología, busqué en todos los argumentos, pero no es posible explicar humanamente cómo un hombre que quería destruir al cristianismo, cómo un hombre que perseguía y mataba a los creyentes, cómo un hombre que tenía tanta furia, tanto odio en su corazón, cómo en un momento su vida cambió y fue transformada. Solo Dios pudo hacer eso. Así que yo también me convertí en cristiano. ¿Te das cuenta? Este evento marca algo único, la conversión de un hombre que de perseguidor se convirtió en perseguido. Así que este es Saulo de Tarso. Pero ahora vamos a avanzar para explicar ahí qué es el aguijón. Ahí tenés lo que era un aguijón, un instrumento ahí con la punta, ¿no? Dijimos para que el buey camine. Pero también había otro aguijón, un segundo aguijón. Este aguijón se colocaba en el arado. ¿Por qué? Porque a veces cuando vos pinchabas al buey, el buey reaccionaba pegando patadas. Y con esas patadas podía romper el arado. Entonces se colocaba una punta atada ahí en el arado y cuando el buey pegaba coces, pegaba patadas, se lastimaba a sí mismo. Y entonces dejaba de pegar patadas. Es interesante que el Señor Jesucristo cuando se enfrentó con Pablo no le citó un versículo del Antiguo Testamento, sino esta frase, dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Dura cosa. No te resistas a la provocación de Dios. Eso le está diciendo. Ahora vamos entonces a ir al primer punto y demostrar lo siguiente. Dios usa el dolor a causa de nuestro orgullo. Dios usa el dolor a causa de nuestro orgullo. Y dice Levítico 26:19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Sabes? El problema por el cual Dios tiene que usar su aguijón, el problema por el cual Dios tiene muchas veces que agarrar y darte ¡pum!, una punzada ahí, es porque nuestro orgullo a veces nos rebela contra Dios. Y como el buey, a veces nos empacamos y no queremos caminar. Y entonces Dios tiene que herirnos, tiene que causar dolor. Y ese dolor es necesario para quebrar nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es algo que nos lleva aún a pelear contra Dios. Fíjate lo que pasó en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ahí aparece un hombre, un personaje llamado Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Dice la Escritura que Pablo aprendió, se educó a los pies de Gamaliel. Y ahí en Hechos capítulo 5 está reunido todo el Sanedrín, todos los capos del judaísmo, para decidir qué hacían con esta nueva creencia acerca de Cristo. Y este hombre, entonces, en Hechos capítulo 5, desde el versículo 34, dice lo siguiente. Dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días
Y ahí comienza a hablar, se levantó uno y se levantó otro, pero después desaparecieron. Versículo 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Ves? Este hombre dijo, déjenlos, si es cosa de hombres, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no la podré destruir. Y si es de Dios, quizás te halles luchando contra Dios. Pero Pablo que seguramente estaba ahí, no le gustó las palabras de su maestro. Pablo dijo, no, esa no es la actitud que hay que tomar. Hay que luchar contra estos hombres, hay que exterminarlos. Esos están yendo en contra de nuestra fe judía. Así que Pablo, lleno de orgullo, no aceptó las palabras de su maestro y decidió rebelarse y luchar contra esos creyentes. Pero Pablo no se dio cuenta de algo. De pronto él se encontró luchando contra Dios. Y Cristo mismo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es que el orgullo nos hace creer que tenemos razón. Y entonces no escuchamos a nadie. No escuchamos el consejo, no escuchamos nada. Nosotros decimos, yo tengo razón, yo voy a hacer lo que yo quiero. El orgullo nos hace creer dueños de nuestra vida. Somos a veces tan orgullosos que decidimos en qué obedecer a Dios y en qué no. No, este mandamiento no me gusta. No nos quebramos ante la autoridad de Dios. Y con nuestro orgullo enfrentamos a Dios y decimos, no, yo voy a hacer esto y aquello, como si fuéramos los dueños de nuestra vida. El orgullo nos hace criticar a otros, nos coloca como jueces. Y entonces comenzamos a hablar de los demás. ¿Sabes? A mí me llama la atención. En Efesios capítulo 4 dice que Dios colocó a algunos en la iglesia como profetas, como pastores, como maestros, como evangelistas. Pero no dice en esa lista que Dios colocó jueces. Sin embargo, algunos tienen tanto orgullo que comienzan a criticar, a acusar, este está predicando mal, aquel hace esto, mira lo que hace el otro. El acusador de los hermanos es Satanás. Y si te dedicas a acusar, te estás convirtiendo en un colega del diablo. Pero algunos tienen tanto orgullo que dicen, todos los demás están equivocados. Yo tengo razón. Así era Pablo. No, Gamaliel, mi maestro, está equivocado. Yo tengo razón. Y creen que la razón les da derechos. Que la razón les da derechos a actuar, les da derecho como Pablo a matar a otros. ¿Sabes? Nuestro orgullo muchas veces lastima a otras personas. A veces hay padres con tanto orgullo que terminan peleándose entre sí. No les importa el daño que están haciendo a los demás, no les importa el daño que están haciendo a sus hijos. Solamente ahí hay un hombre que dice, yo tengo razón, y entonces destruye su hogar. ¿Por qué? Por el orgullo. Muchas veces escuchamos que el alcohol destruye hogares, es verdad, pero quiero decirte, el orgullo destruye más hogares que el alcohol, que el dinero, que las drogas, que todo. Porque el orgullo nos hace poner en una posición en la que jamás pedís perdón, en la que estás convencido de que tenés la razón. Y el orgullo a veces te hace hipersensible. No querés que nadie te diga nada en contra porque te ofendés. No querés que alguien te diga que estás andando mal en la vida porque reaccionás y decís, no, ¿con qué derecho me está hablando así? Orgullo. ¿Sabes? El orgullo es algo que nos lleva a ponernos como enemigos de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios resiste al soberbio. Dios está, dice, en guerra con el soberbio. Ahora, el orgullo hace que Dios muchas veces tenga que causar dolor. ¿Por qué? Porque tiene que quebrantarnos. Dice ahí, yo quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Es la única manera. Y Dios tiene que causar dolor en la vida. Tiene que tomar el aguijón y dar ahí. Para que te quebrantes ante Él. Pero, fíjate, porque el problema más grande es cómo reaccionamos ante su provocación.
Dios tiene que provocarte. El orgullo a veces te hace que te estanques en la vida como el buey cuando se empaca y dice, no quiero avanzar más. Pero Dios toma su aguijón ahí. Pero a veces reaccionamos mal ante el dolor de Dios. Pegamos patadas para todos lados. Reaccionamos mal y nos hacemos más daño a nosotros mismos. Por eso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es una dura cosa. Vos mismo te estás causando aún más dolor. Más dolor. ¿Te das cuenta? Dios quiere que ese dolor te lleve al quebranto ante Él. Pero no, a veces reaccionamos y reaccionamos mal. Nos enojamos contra Dios. Mira, algunas reacciones que puede causar el dolor en la vida. En primer lugar, endurecimiento. Endurecimiento. Y el ejemplo de endurecimiento es Faraón. Fíjate que dice Éxodo 9:34. Dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. ¿Sabes? Dios tomaba su aguijón ahí y le daba a Faraón. ¿Sabes cuántas veces le tuvo que dar? 10 veces. 10 plagas. Cada plaga era el aguijón de Dios que quería quebrantar a Faraón, pero Faraón se endurecía. Y dice ahí una frase que me llama la atención. Se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. ¿Cuántas veces has sufrido las consecuencias del pecado? Y sin embargo, escuchaste que alguien viene y te dice, tenés que cambiar, no podés seguir. ¿No te das cuenta cómo el pecado destruye la vida? ¿No te das cuenta cómo esa droga allá casi te mata? ¿No te das cuenta que el pecado hiere y lastima? ¿Pero qué? Te obstinás en pecar. Te obstinás en pecar. Y el pecado trae consecuencias a la vida. Y a veces nos enojamos con Dios. Y decimos, pero Dios, ¿por qué me mandas esto? Son las consecuencias. Mira, Dios cuando creó el mundo, colocó leyes físicas que gobiernan el mundo. Por ejemplo, la ley de gravedad, ¿no es cierto? Que dice que todo es atraído hacia el centro de la Tierra. Y si yo me tiro de acá, voy a caer. Y quizás me doble un tobillo y digo, pero Señor, ¿por qué me lastimaste? No, el Señor no te lastimó, yo me tiré. ¿Qué querés? ¿Que Él te ande atajando cada vez que uno se cae? Ayer escuché una noticia tremenda. Un muchacho, 16 años. El padre de pronto entra en la habitación de su hija de 14 años y encontró que su novio, este muchacho de 16, había pasado la noche con ella. Y entonces comienza una discusión, una pelea, el papá estaba enojado y de pronto este muchacho no se sabe bien qué pasó, parece que quiso escapar, no se sabe bien, pero el asunto es que cayó del 7º piso, acá en la ciudad de Pergamino, y se mató. Se mató. Ahora, alguien puede decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Pará, hay leyes físicas que gobiernan el universo. Él se tiró, cayó. Pero Dios colocó también leyes morales, no solo leyes físicas, leyes morales. Y cuando uno quebranta las leyes morales también tiene consecuencias. Ahora vos decís, ¿qué lo mató a este muchacho? ¿La ley de gravedad o quebrantar la ley moral? Porque si él no hubiera estado ahí en pecado, este hombre no hubiera habido esa discusión, esa pelea, no hubiera caído de ahí. Ahora ves, la ley física de la ley de gravedad hizo que él cayera y muriera, sí, pero él también quebrantó otra ley que llevó consecuencias a la vida y algunos se endurece contra Dios y dice, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Son consecuencias de quebrar las leyes de Dios. Y algunos se endurecen y se obstinan en pecar. Pero hay otra reacción. Fíjate, algunos reaccionan de otra manera. Fíjate, Job dijo, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Nadie. Pero hay otra reacción, la amargura. Y ahí tenemos otro ejemplo. Noemí, ahí en el libro de Ruth. Habían muerto sus hijos y ella estaba ahí sola. Y dice, y le respondió, no me llames más Noemí, llamadme Mara,
porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En amargura me ha puesto el Todopoderoso. Dice, Dios me amargó. Ahora, la amargura es algo terrible. La amargura es como un veneno, te arruina la vida. Fíjate esta descripción de la amargura. Dice, es aquella persona que parece siempre estar mordiendo algo. Su mirada es fija y su violencia está a flor de piel. Parece que le hubiesen robado algo. Es como si se llevaron la luz de sus ojos y la sonrisa de sus labios. Todo siempre es disgusto, desgano y apatía, y un resentimiento que avanza como un mar de lodo que lo llena todo. Y por dentro, frialdad. La amargura hace que los logros y los méritos se vuelvan flores marchitas. Hace que el amor tenga sabor a hiel y los sueños se quiebren como una copa de cristal. La amargura sin duda es una descripción violenta, una necesidad de pelear y un conflicto que podría haberse superado, pero que se vuelve un demonio hambriento de sangre que quiere solamente herir y maltratar. A la amargura todo le parece mal, todo lo encuentra difícil. Sin embargo, la amargura se siente a sí misma justificada, como si estuviese poseída por la más terrible ceguera espiritual. ¿Sabes? La persona que tiene amargura ve todo mal. Es como que se pone unos anteojos negros, está enojado contra todos. Y se cree que es la víctima. Así que cree que tiene derecho y no se da cuenta que la amargura es como un ácido que corroe el recipiente que la contiene. ¿Ves? Así es la amargura. Hace un tiempo atrás hablaba con una chica en Chile después de un mensaje y ella estaba con una amargura terrible y decía, vos no sabés nada, a mí cuando era niña me violaron, un tío me abusó de mí. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? No quiero saber nada con ese Dios. Amargada. Yo le dije, te estás enojando con la persona equivocada. Dios no puso los deseos perversos en ese hombre. Dios no fue el culpable de todo lo que pasó. Si querés enojarte con alguien, enojate con Satanás, pero no con Dios. Te estás enojando con la persona equivocada. ¿Dónde está Dios? Decía ella, donde estuvo siempre, amándote y esperando sanar tus heridas. Pero en lugar de dejar que Él te sane, reaccionás contra Él, te enojás contra Él. ¿Ves? La amargura te arruina la vida porque no solamente sufrís el golpe, el dolor, sino que aún seguís sufriendo siempre las consecuencias de ese remordimiento, de ese recuerdo que está en la mente. ¿Ves? Dios quiere sanar la amargura. Ahí tenés una mujer, Noemí, Dios me ha puesto en amargura, llamadme Mara, que significa amarga. No. La amargura no es una forma de reaccionar contra el dolor. La amargura no soluciona nada, al contrario, empeora las cosas. Porque terminás sufriendo no solo el dolor, sino las consecuencias de la amargura que te envenena la vida. Pero hay una tercera forma de reaccionar. Fíjate, la tercera forma de reaccionar es el quebrantamiento. Ahí tenemos otro ejemplo, el ejemplo de David. Dice, estoy humillado, debilitado y molido en gran manera. Pero te recuerdo en qué contexto él dijo esto. David había pecado con Betsabé. ¿Sabes por qué? Por orgullo. Por orgullo. David decía, yo soy el rey, así que yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Tráeme esa mujer. Y el siervo le dijo, pero Señor, esa es la esposa de Urías, un soldado tuyo fiel. No me importa, yo soy el rey, yo hago lo que quiero. ¿Ves? El orgullo que te lleva a obstinarte en pecar, a no escuchar el consejo. Así que pasó esa noche con Betsabé. Y claro, después vinieron las consecuencias. Quedó embarazada. Y entonces lo llama a Urías, al soldado, y uno piensa, le va a pedir perdón, se va a disculpar. No, en su orgullo, ¿sabés qué hizo? Trató de tapar su pecado, que no se descubra. Lo mandó, anda a dormir con tu esposa. No, este hombre era fiel. Dice, los demás están en guerra, no es tiempo de estar con mi esposa. Así que como se arruinó su plan, dijo, bueno,
Vamos a matarlo entonces, Urias. Mandalo al frente de batalla, le dijo a su capitán. Que la primer bala sea contra él. No había bala, no importa. La primera flecha, lo que sea, que le tiren. Pero que muera Urias. ¿Te das cuenta del orgullo de un hombre que lo llevó a actuar de una manera tan necia, matando a uno de sus hombres fieles? Se obstinó en pecar. El orgullo hace eso en la vida. Pero entonces vino el aguijón de Dios. Y ese hijo que fue concebido quedó enfermo y estaba muriendo. Y Pablo, y a David estaba ahí, dice, humillado, molido, quebrantado. Y entonces clama a Dios, pide perdón. Y él entonces dice en el Salmo 147, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque ¿sabes algo? A veces Dios tiene que usar el aguijón porque es la única manera. Pero luego Él sana y Él venda las heridas. ¿Sabes? Porque cuando nos quebramos ante Dios, entonces Dios puede usarnos. Es que Dios usa cosas rotas. ¿Sabes? Una vez ahí estaba Gedeón, su ejército, 300 hombres, con jarrones y adentro antorchas. Tuvieron que quebrar el jarrón para que la luz brillara. Una vez había un niño con 5 panes y 2 peces. Y el Señor tomó los panes y tuvo que romperlos, quebrarlos, para poder multiplicarnos. Una vez había una mujer con un vaso de alabastro. Tuvo que quebrarlo para que el perfume de la adoración llene el lugar. ¿Te das cuenta? Dios usa las cosas cuando se quiebran. Cuando se quiebran, el testimonio de la luz brilló. Cuando se quiebran, uno pudo ser multiplicado para bendición de muchos. Cuando se quiebran, hay verdadera adoración. Dios quiere que te quiebres ante Él. Y así pasó con Saulo. Así pasó, la luz vino y él quedó ciego. Ciego y no podía ver nada. Y de pronto ese hombre tan valiente, tan fuerte, que quería matar a todo el mundo, de pronto ahí estaba, tirado, ciego, el aguijón de Dios. Y seguramente él estaba por reaccionar y pegar patadas y enojarse. Y entonces Dios le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Si das patadas, Pablo, va a ser peor para vos. Así que ahí quedó este hombre quebrado. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quebrado, ¿ves? Un orgullo quebrado. Un hombre que realmente se quebró ante Dios y su vida fue transformada por completo. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Ves? Algunos tienen tanto orgullo en su corazón, van hablando contra todos, se creen jueces, creen que pueden hablar y algunos van diciendo, a mí no me vas a decir cómo hacer. Orgullo. Hay que quebrar el orgullo. Y a veces Dios te ha golpeado con su aguijón. Pero a veces has reaccionado mal. Te has enojado, o quizás hay amargura en el corazón. Y estás ahí luchando con Dios. Bueno, hoy puede ser un punto en el cual se acabe esa lucha, en el cual te quiebres ante Dios. ¿Sabes? Vos elegís si reaccionar con amargura, con endurecimiento, o si quebrarte. Hay algunas personas que deciden enojarse, van pegando patadas contra todo. Te quiero mostrar una historia para terminar. Un video con una historia. Si podemos vamos a apagar las luces, poquito para que se vea bien el video. Vas a ver ahí una chica que decide enojarse, reaccionarse, amargarse, a tal punto que decide quitarse la vida. Una historia terrible. Y sin embargo, vas a ver que el amor es el que triunfa al final. Pero vamos a ver la historia y luego la comentamos para terminar.